Y esto porque después de que el secretario de Educación del Estado de la Florida firmara una ordenanza eh, exigiendo que a partir del mes de agosto todos los campus de las escuelas tienen que estar abiertos los 5 días de la semana, varios de los distritos y principalmente los sindicatos de maestros inmediatamente salieron a confrontar esta decisión ante la posibilidad de que lo que estamos viviendo en estos momentos siga así o se incremente en las próximas semanas y principalmente para el momento en que se van a reabrir las escuelas el 24 de agosto aquí en el sur de la Florida. Varias reuniones se están llevando a cabo en las escuelas con los padres de forma virtual para determinar cuál va a ser la decisión de los padres, de cuál es el sistema que prefieren para sus hijos y eso les da la posibilidad, por lo menos en el distrito escolar, de que sean los padres los que decidan cuál es el mejor sistema que consideran para sus hijos en materia de educación y en materia de salud. María Fernanda, tal vez la noticia local más importante del día viene por cuenta de la visita del gobernador Ron DeSantis a la ciudad de Miami, a una rueda de prensa conjunta que celebró ayer con el alcalde del condado, Carlos Jiménez, y a un encuentro muy mal visto y digamos que le salió muy mal en frente de la prensa, porque a medida que van aumentando los casos de COVID-19 en todo el estado y Miami-Dade sigue siendo el foco de mayor incremento de casos diarios en toda Florida, los oficiales de salud se han centrado mucho en identificar cómo se están produciendo estos contagios, en dónde están los focos más importantes, cuáles son las actividades que más difícil nos las están poniendo para saber en dónde la gente está cogiendo COVID. Básicamente, esto es porque la gente está haciendo las fiestas en la piscina, porque se están yendo a la playa, porque salieron a marchar hace 2 semanas o porque fueron a un restaurante. No sabemos. Y por eso la importancia de estos esfuerzos de rastreo, el tracing contact, que es, bueno, si por ejemplo a María Fernanda, Dios no lo quiera, le da coronavirus da positivo, que un funcionario público la llame y le pregunte, bueno, a ver, ¿usted en dónde estuvo? Y le haga el rastreo para saber cuál es el proceso. Eso todos los oficiales médicos nacionales han dicho que es clave. Y los casos en Europa, en todos los países, en Uruguay, en donde han tenido mucho éxito disminuyendo los casos, ha sido porque el contact tracing ha funcionado. ¿Cuál fue el problema ayer? Que en plena rueda de prensa, el gobernador Ron DeSantis anunció, bueno, ya dimos una serie de grants federales que van a ser destinados al Departamento Estatal de Salud para contratar empleados que se encarguen de hacer el contract tracing. Hay 138 millones de dólares ya destinados para esto. O sea, el problema no es de plata. Vamos a contratar gente para que llame a los infectados y hagan ese seguimiento, el contact tracing. ¿Cuál es realmente el problema? ¿Quién se va a encargar de eso? En plena rueda de prensa, y desde antes sabíamos que quien tiene la información es el Estado. Las entidades estatales tienen en Tallahassee todos los datos que necesitan. Pero cuando se les preguntó en la rueda de prensa al gobernador DeSantis que tenía al lado al alcalde Carlos Jiménez, el gobernador se voltea y le dice al alcalde que estaba uno al lado del otro. Bueno, usted anunció que lo iba a hacer, ¿no? Usted dijo que iba a contratar los investigadores que se iban a encargar de esto. Jiménez no contestó. Pero después, él dijo que el condado no tenía trabajadores en su nómina que estuvieran desempeñando labores de contact tracing. Entonces, una periodista se dio cuenta y dijo, un momento, ¿podrían ustedes por favor mirarse a la cara y definir quién se va a encargar de esto? Porque ya tenemos la plata, ya sabemos lo importante que es hacerlo. Los condados dicen que toda la información la tiene aglutinada el Estado, y el Estado dice, no, háganlo los condados. Digamos que fue un momento vergonzoso, por decirlo menos, de la rueda de prensa, pero que es ahora el titular más importante del Miami Herald y del Tampa Bay Times, portada en los dos diarios más importantes del estado.
Es que además es uno de los temas, Juan Camilo, ¿no? Porque recordemos que tanto el de Miami Herald como el Tampa Bay tuvieron que solicitar a través de las cortes la información de la situación que se estaba viviendo dentro de los hogares de personas mayores en el estado de la Florida para saber con exactitud en cuántos hogares se habían reportado casos positivos y cuántos casos positivos se habían reportado. Recordemos que las cifras de fallecidos. Hasta hace un mes el 40% de quienes habían muerto eran ancianos y principalmente de centros de este tipo de asistencia para personas mayores. Ahora lo que se les está solicitando, que todavía no se ha proporcionado, inclusive en la conferencia de prensa del día de ayer, que una vez más se le exigió al gobernador, es la cifra de camas dentro de las unidades de terapia intensiva que están siendo ocupados por pacientes de COVID-19, porque cambiaron la forma en la que los hospitales están reportando justamente esta información. Recuerda que estábamos informando que se les está solicitando a los hospitales que solamente reporten los casos que realmente necesitan una asistencia extrema dentro de las unidades de terapia intensiva. Lo cierto es que después de que el gobernador dijera que el aumento de casos no era tan preocupante porque los que se estaban infectando eran jóvenes y que los jóvenes tenían menos posibilidades de llegar a las unidades de terapia intensiva y que las unidades y las hospitalizaciones estaban en buenas condiciones, hoy en día es una de las grandes preocupaciones, como lo vimos en el caso de Migoya. Es parte de lo que se ve en estas conferencias de prensa de la falta de información. Ayer también el gobernador rehusó dar esta información diciendo que el gobierno había sido claro y que la información estaba allí. Lo que pasa es que todavía no se No, tiene con claridad en dónde se puede encontrar esta información que está siendo solicitada por la prensa. no, la información no está disponible. Eso ha quedado claro en los periódicos que han tenido que terminar interponiendo acciones de diferente índole, no las vías tradicionales, para poder hacerse a los datos estatales. Pero el problema ahora radica no solamente en los contagios, en la ocupación de las camas, sino en este ítem nuevo. De esto sabíamos de su importancia, pero no sabíamos hasta dónde podríamos llegar. El contact tracing. Ayer, después de que terminan diciendo vamos a invertir más de casi 140 millones de dólares, ya está la plata lista para contratar a los empleados públicos, vamos a encargar, bueno, y después del oso que hicieron porque no sabían quién se iba a encargar de qué, después de eso el gobernador dice, bueno, pero el contact tracing realmente no es tan importante, porque pues como muchos de los contagiados nuevos son jóvenes que no han querido hacer caso en el cuidado que han tenido que tener para evitar el contagio, entonces con ellos no va a funcionar mucho el contact tracing. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Es importante y por eso le estamos destinando casi 140 millones de dólares? ¿O no es importante? Entonces, ¿por qué le estamos destinando esa plata? El problema, María Fernanda, que estamos viendo en esto es que la escasez de empleados públicos no es solamente lo que dimos temprano en la noticia que hablamos con Jacobo y que leímos en los titulares relacionada con el centenar de enfermeras que van a llegar. Es que tampoco sabemos qué están haciendo los que están ahí como voluntarios. Muchos de estos hospitales son hospitales universitarios. Hay más de 1,000 personas, incluyendo estudiantes, epidemiólogos, personal de diferente tipo, área administrativa, que están actualmente involucrados en temas relacionados con contact tracing, según fuentes que le dijeron al Miami Herald, el sistema de hospitales públicos local. Pero las agencias no tienen ni idea. Se les pide al Estado, bueno, acá nosotros sabemos que hay gente en los hospitales, los estudiantes, haciendo contact tracing. ¿Ustedes tienen esa información? ¿Quién está manejando eso? No hay respuestas sobre cuál es el orden del tema. Y cuando se les pregunta, mira al gobernador, al alcalde y le dice, ¿usted no iba a hacer eso? ¿Usted no se iba a encargar de eso? Increíble, es increíble. Recordemos que el alcalde Jiménez dice que las cifras que en estos momentos se están dando a conocer no son las reales, que según él hay muchos más casos. De la misma forma lo dijo el alcalde Francis Suárez, ¿no? Que las cifras que estamos mirando en estos momentos en el condado de Miami-Dade no son las reales, que se cree que hay muchos más casos. Y de llevar a cabo este tipo de programas tendríamos una cifra un poco más cercana a la realidad, ¿no? Porque se podría detectar los casos y las personas que estuvieron en contacto con quienes se dieron positivo de COVID-19. Juan Camilo, tenemos que ir a una pausa de Pero minutos nada más, volvemos con a- otro de los temas. antes de irnos, Mafe, solamente la dejo con un dato.
para todo el estado de Florida, el Departamento de Salud necesitaría más de 48,000 contact tracers, personas que hagan entrevistas, que notifiquen personas, que hagan seguimiento a los casos conocidos, de acuerdo con reportes estimados de la Universidad George Washington. Entonces, destine 130 y pico millones de dólares en 48,000 personas, a ver de a cuánto le va a tocar el salario a cada uno.